Tema número 3. Clasificación y estructura de las bacterias. Las bacterias se clasifican mediante una clasificación fenotípica, una clasificación analítica o una clasificación genética. La clasificación fenotípica se basa en las características morfológicas observadas al microscopio. Entonces nosotros vamos a encontrar 3 patrones: a las bacterias en forma de cocos, de bacilos o de espirilos. También se pueden clasificar por su afinidad al colorante de Gram. Entonces a esas bacterias las clasificamos en 2 grandes grupos: las bacterias Gram positivas y las bacterias Gram negativas. De acuerdo a sus condiciones respiratorias, las bacterias pueden ser aerobias, es decir, que requieren de oxígeno para vivir; anaerobias, las que no requieren de oxígeno para vivir y el oxígeno en este caso las destruye; o anaerobias facultativas son aquellas que pueden vivir en presencia o en ausencia de oxígeno. También las bacterias pueden clasificarse según la presencia o ausencia de marcadores bioquímicos, de acuerdo a la capacidad de fermentar hidratos de carbono. Por ejemplo, Streptococcus mutans, que es una bacteria que está relacionada con el desarrollo de la caries dental, tiene una elevada capacidad de fermentar los hidratos de carbono a ácidos. También se pueden clasificar de acuerdo a los patrones de sensibilidad frente a distintos antibióticos, y la técnica por la cual nosotros podemos evaluar la sensibilidad o resistencia de las bacterias a los antibióticos se denomina antibiograma. Existen bacterias que tienen una resistencia natural frente a un antibiótico. Es el caso de los micoplasmas, que son resistentes, por ejemplo, a las penicilinas, porque los micoplasmas carecen de pared celular. Por lo tanto, son resistentes a las penicilinas porque éstas actúan sobre la pared celular. Vamos a ver entonces la clasificación morfológica de las bacterias, es decir, una clasificación fenotípica. Entonces, de acuerdo a la morfología, las bacterias se clasifican en bacterias en forma de cocos, de bacilos o de espirilos. Los cocos tienen la forma más o menos esférica, los bacilos tienen la forma de un bastón y los espirilos tienen la forma de un espiral o tirabuzón. Los cocos también presentan un tipo de morfología de agrupación, es decir, que se pueden unir, juntar varios cocos. Si se juntan 2 cocos se llaman diplococos, forman parejas y dan la impresión de granos de café, tienen un lado convexo y el otro plano. Por ejemplo, los meningococos y los gonococos. Los meningococos causan un tipo de meningitis y los gonococos son aquellos que pueden ocasionar, por ejemplo, la gonorrea. Es el caso de Neisseria gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual. Morfología de agrupación cocos. También los cocos pueden agruparse en forma de cadenas y se denominan estreptococos. Ejemplo, Streptococcus pyogenes o Streptococcus mutans. Clasificación de las bacterias según su afinidad al colorante de Gram. Esta es otra clasificación fenotípica de las bacterias. Según esta clasificación, las bacterias se clasifican en 2 grandes grupos, en el grupo de las bacterias Gram positivas y las bacterias Gram negativas. Y esta clasificación se basa en que las bacterias Gram positivas en su pared celular contienen un alto contenido de peptidoglicano, mientras que las bacterias Gram negativas tienen poco peptidoglicano pero mayor cantidad de lípidos. De tal manera que cuando en la tinción agregamos el cristal violeta junto con una solución yodo-yodulada o Lugol, las bacterias Gram negativas se tiñen de violeta, y cuando agregamos el decolorante, que es una mezcla de alcohol acetona, las bacterias Gram positivas se deshidratan
y se cierran los poros de su pared celular, evitando la salida del cristal violeta. Mientras que las bacterias gram negativas, cuando utilizamos el decolorante, la mezcla de alcohol-acetona, esas bacterias fácilmente se decoloran porque tienen poco peptidoglicano y un elevado contenido de lípidos, los cuales son solubles a la mezcla de alcohol y acetona. En sí, la tinción del colorante, de la tinción de gram se realiza de la siguiente manera. Se tiene que tomar una muestra, que en este caso, para la odontología, la muestra más apropiada sería la placa bacteriana dental. Tomamos una muestra de placa bacteriana dental de las piezas dentales, ya sea de la zona oclusal o de la zona interproximal de las piezas dentales, y luego extendemos en un portaobjeto, que es una lámina de vidrio, y luego tenemos que fijamos llevando la lámina directamente al calor, llevando a la llama del mechero Bunsen. Con la fijación lo que hacemos es que las bacterias que tienen proteínas, estas se desnaturalizan o se coagulan, y al coagularse se prenden, se fijan muy bien al vidrio. Este es un paso muy importante para realizar luego la tinción de gram. Una vez que hemos fijado, agregamos el cristal violeta y luego la solución yodo-yodurada o Lugol, que actúa como mordiente. Tanto las bacterias gram positivas como las gram negativas se tiñen de color violeta. Cuando agregamos el decolorante, que sería una mezcla de alcohol y acetona, las bacterias gram positivas, que tienen alto contenido de peptidoglicano, en su pared celular, por acción del decolorante, se deshidratan y cierran sus poros, evitando la salida del cristal violeta. Lo contrario sucede con las bacterias gram negativas, que tienen alto contenido de lípidos y por lo tanto liberan fácilmente al cristal violeta. De tal forma que las bacterias gram positivas, al observarlas al microscopio, se observan de un color violeta, mientras que las gram negativas, para poder observarlas al microscopio, es necesario utilizar un colorante de contraste, que en este caso puede ser la safranina. La safranina tiñe a las bacterias gram negativas y vistas al microscopio óptico las vamos a observar de color rojo. También se puede utilizar otro colorante de contraste, que es la fucsina básica. En este caso, a las gram negativas las observamos de color fucsia. Los cocos también se pueden agrupar en forma de racimos y se les denomina estafilococos. Ejemplo, Staphylococcus aureus. Los cocos también se pueden agrupar formando grupos de 4 y se llaman tetradas, o formando agrupaciones de cocos y se llaman sarcinas, entre 8 o 10 cocos. Los bacilos tienen la forma de bastón. Por ejemplo, tenemos a Bacillus anthracis o los lactobacilos. Los bacilos también presentan una morfología de agrupación. Por ejemplo, los streptobacilos, que forman cadenas, o también pueden agruparse en empalizada, unos al lado de otros, o formando letras como la Y o la X. También pueden formar caracteres chinos. Por ejemplo, tenemos a Corynebacterium dipterae. Los espirilos tienen la forma de espiral o de tirabuzón. Por ejemplo, tenemos a Treponema pallidum o Treponema denticola. Entonces aquí vemos la clasificación de la morfología de las bacterias. Tenemos a los bacilos en A, en B a los estreptococos, C estafilococos, D diplococos, E a las espiroquetas o espirilos y F a los cocos. La clasificación analítica. Con la clasificación analítica, nosotros vamos a poder clasificar a las bacterias en género, especie, subespecie.
Con la clasificación fenotípica solamente llegamos a identificar a las bacterias en géneros. Por ejemplo, podemos hablar de bacterias que pertenezcan al género de los estreptococos, ¿no? Podemos decir estreptococos gram positivos, estafilococos gram positivos, bacilos gram negativos, estreptobacilos gram negativos, diplococos gram negativos, pero no podemos llegar a la especie. Para llegar a la especie necesitamos realizar una clasificación analítica. Por ejemplo, podemos clasificar a las micobacterias siguiendo un patrón cromatográfico de ácidos micólicos de su pared celular. En la anterior diapositiva hablamos de la clasificación de las bacterias según el colorante de Gram, clasificándolas en dos grandes grupos, gram positivas y gram negativas. Existen bacterias como las micobacterias que no las podemos clasificar ni como gram positivas ni como gram negativas, porque su pared celular es algo diferente a estas bacterias. Estas bacterias, las micobacterias, tienen ácidos micólicos y ceras en su pared celular que las hacen diferentes a las bacterias gram positivas y gram negativas. Por lo tanto, para poder teñirlas utilizamos otro colorante que se llama la tinción de Ziel-Nielsen. Entonces, estas micobacterias, como tienen ácidos micólicos y ceras, a través de ciertos estudios como siguiendo patrones cromatográficos, podemos identificar a estas bacterias en géneros y especies. Un ejemplo muy conocido de micobacterias es el Mycobacterium tuberculosis. Cuando nosotros tenemos un paciente con todas las características o con toda la signosintomatología de una tuberculosis, lo primero que pensamos es que el paciente tiene tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis. Pero existe otro grupo de pacientes, especialmente los inmunocomprometidos, los pacientes con SIDA, por ejemplo, que además de infectarse con Mycobacterium tuberculosis, también pueden infectarse con otro tipo de micobacterias, por ejemplo, Mycobacterium kansasi o Mycobacterium simmeae, que son micobacterias que se encuentran en la naturaleza y que normalmente no llegarían a producir una enfermedad en un paciente inmunocompetente. Estas micobacterias kansasi o Mycobacterium simmeae también se las podría denominar como micobacterias atípicas. Entonces, si tenemos un paciente con inmunosupresión como el paciente con SIDA, tendríamos que pensar que está infectado o por Mycobacterium tuberculosis o podría también estar infectado por estas micobacterias atípicas. Entonces, identificando los ácidos micólicos específicos de estas bacterias por pruebas cromatográficas, podemos diagnosticar que se puede estar ese paciente identificado con Mycobacterium kansasi o Mycobacterium tuberculosis. También realizando el análisis de lípidos o de las proteínas de las bacterias, nosotros podemos clasificar a estos microorganismos en géneros y en especies. Finalmente tenemos la clasificación genotípica. Es el método más preciso de clasificación de las bacterias mediante el análisis de su material genético. Para su clasificación se basa en el método de la hibridación llamado análisis de secuencia de ácidos nucleicos, en el que se utilizan sondas moleculares para localizar una secuencia específica de los ácidos nucleicos, que son características de género, especie o subespecie. Este es un ejemplo que también se puede aplicar muy bien a la identificación de micobacterias, para poder diferenciar si el paciente está infectado con Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium kansasi, por ejemplo, ¿no? Esta técnica de hibridación del DNA consiste en primero colocar las células sobre un filtro especial para poder
separar o extraer el DNA del núcleo de estas células. Luego lisar estas células para luego liberar el DNA. Luego desnaturalizar el DNA, que consiste en romper los puentes de hidrógeno que están uniendo una hebra de DNA con la otra. Y luego utilizamos aquí tenemos a los ácidos nucleicos del DNA de la bacteria, y aquí tenemos ácidos nucleicos que se preparan en el laboratorio, los cuales están marcados con sondas moleculares. Y luego hacemos la hibridación de las ondas del DNA de nuestra sonda con el DNA desnaturalizado de la bacteria. Por lo tanto, se van uniendo específicamente entre la base nitrogenada que corresponde. Cuando existe una correcta hibridación, una unión de la base nitrogenada del ácido nucleico del DNA desnaturalizado de la bacteria con la sonda molecular, entonces se emite una señal, lo cual nos indica una perfecta unión entre las bases nitrogenadas. Y de esta manera nosotros podemos llegar a la conclusión de que Mycobacterium está infectando a nuestro paciente. Puede ser, en este caso, si la sonda molecular corresponde a Mycobacterium kansasi y la unión es perfecta con el DNA desnaturalizado del Mycobacterium que se ha aislado del paciente, de la muestra del paciente, entonces hay una perfecta unión entre la sonda molecular con el DNA desnaturalizado del Mycobacterium incógnita. Entonces podemos llegar a la conclusión de que el paciente está infectado con Mycobacterium kansasi.